Gloria a Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso o en proceso, bajo el tema de la misma manera que se examinaba el cordero para el sacrificio, el cordero pascual, de Éxodo capítulo 12, versos 1 al 51. Oiga bien, de la misma manera que se examinaba el cordero para el sacrificio, Jesús, el cordero de Dios, tenía también que ser examinado. Estamos en la segunda parte de este estudio en esta noche, esperando que el Dios del cielo le bendiga a usted y a su familia en sobreabundancia. Queremos recordarle que si nos ve o nos escucha en esta noche por primera vez o sintoniza este programa y no ha escuchado la primera parte de este estudio, le aconsejamos siempre que usted vaya al primer capítulo, ya que el primer capítulo es el fundamento del estudio. Bendito sea el Señor, para que usted lo pueda entender. Primer capítulo fue el lunes pasado. Hoy estamos en el segundo capítulo de este estudio. Alabado sea el Señor, donde estamos viendo en la forma que se examinaba el cordero para la Pascua, Éxodo capítulo 12, antes de salir de Israel de Egipto. De esa misma manera, el mismo proceso, el mismo examen que se le hacía al cordero para la Pascua, para el sacrificio, asimismo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que ser examinado de igual manera. De la misma manera que el cordero era pastoreado por ciertas pastores en el Antiguo Testamento, mientras tuvo el tabernáculo por el desierto. Luego, cuando se establece el primer templo, el cordero se criaba en Belén de Judá. Alabado sea el Señor. Y el cordero tenía que ser examinado durante 4 días. Jesucristo nació en Belén de Judá también. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Jesucristo no nació en Galilea, no nació tampoco en Nazaret, sino que se crió ahí. Bendito sea el Señor. Cuando usted estudia acerca del tabernáculo, usted va a encontrar que el tabernáculo es tipo de Jesucristo. En todos los muebles está Jesucristo y el tabernáculo es el plan de salvación para toda la humanidad, cumplido en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta noche ya tenemos por aquí a nuestra hermana Aggie Domenech. Dios le bendiga a mi hermana Aggie en esta noche. Tenemos también a nuestro hermano Andrés Domenech. Dios le bendiga a mi hermano Andrés en esta noche también. Hermana Aggie nos dice: bendecido, aquí ya lista para recibir la palabra de Dios por tercera vez hoy. Oh, qué bueno. Dice: los lunes son bien gloriosos para mí. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Es importante escuchar la palabra de Dios, escuchar los estudios bíblicos. Tenemos también mi hija Dilaila Guadalupe. Dios te bendiga, Lila, hija, en esta noche. Nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Y también está ya mi esposa, la hermana Idalicea, también está monitoreando en esta noche del Señor. En esta noche comparta este estudio, llama a sus vecinos, sus contactos, sus familiares en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Comparta estos estudios, mi amado hermano. Es importante en este tiempo de tanta apostasía, donde tanta herejía han ido entrando en la iglesia. El diablo ha encontrado un campo fértil
es la iglesia para poder acomodar las falsas enseñanzas, para entrar los apóstoles, los falsos profetas, falsos maestros en la iglesia. El diablo ha encontrado un campo fértil a través de la música, a través de los libros, a través de los cultos, a través de los maestros. Alabado sea el Señor. Un campo fértil en una iglesia hoy día donde se ha ido poco a poco sacando la palabra de Dios a un lado, el estudio de la Biblia en otro. Se ha ido sustituyendo por entretenimiento, por expositores y por muchas otras cosas más. Alabado sea el Señor. Y también por experiencias de personas que han escrito libros, experiencias de personas que ponen sus supuestas experiencias en YouTube o en Facebook, pero cuando usted las compara con las escrituras no tienen validez alguna. Por eso es importante conocer la palabra del Señor para saber quién dice la verdad y quién está en la mentira. También por aquí en esta noche está mi hija Yani Guadalupe, Yanisa Guadalupe, Dios te bendiga, hija, también esta noche. Alabados al Señor. Vamos al estudio en esta noche. De la misma manera que se examinaba el cordero para el sacrificio, Jesús, el Cordero de Dios, tenía que ser examinado de la misma manera. Estamos en la parte 2 de este estudio. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 1, verso 29 al 36 dice la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuérdense que el cordero que se sacrificaba en la Pascua, el día 14 del mes de Abib. Abib significa las espigas maduras, los primeros brotes, que era el primer día de primavera en la luna llena, del primer día de primavera. Alabado sea el Señor. Ese cordero se sacrificaba, durante 4 días antes había que examinarlo por 4 días, y cuando se encontraba que estaba apto para el sacrificio, se le examinaban sus patas, que tuvieran fuerza en sus patas, que corriera, que brincara. Se examinaba su boca, sus dientes, sus ojos, alabado sea el Señor, sus orejas, su cabeza. Se examinaba su pelaje, que estuviera totalmente blanco, no podía tener mancha, no podía tener ningún defecto, tenía que ser un macho de 1 año. Bendito sea el Señor. Y luego, cuando se encontraba apto para el sacrificio, el sumo sacerdote lo declaraba apto para el sacrificio, lo llevaban al altar del sacrificio, allí sacaban la sangre y el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo, rociaba con su sangre el velo y luego entraba en el lugar santísimo y entraba y rociaba la sangre de ese cordero en el propiciatorio del arca. Cuando hablamos del propiciatorio estamos hablando de la tapa que cubría el arca del pacto, el arca del testimonio, o como le dicen los arqueólogos, el cofre de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Era tipo del sacrificio que sucedería miles de años después con el Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero no quitaba el pecado, pero Jesús, sí quitaba el pecado. Alabado sea el Señor. Dice: Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y también dijo Juan en su testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza
con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y sigue diciendo el versículo 35, el día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8, el apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, haciendo referencia al sacrificio de la Pascua en el antiguo pacto o antiguo testamento, limpiados de la vieja levadura. La vieja levadura simboliza en la Pascua del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12 está hablando de la idolatría de Egipto, donde estaba sumido el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Ahora para nosotros esa vieja levadura significa el pecado, el cual nosotros practicábamos mientras estábamos alejados de Dios. Bendito sea el Señor. Y él dice, porque Cristo ahora es nuestra Pascua. Escuche bien, el que fue sacrificado por nosotros. Ya no hay que celebrar la Pascua. No hay que celebrar el sacrificio del Cordero. No hay, por lo tanto, que celebrar ningún tipo de fiesta del Antiguo Testamento, porque Cristo es nuestra Pascua. Por lo tanto, escuche bien, no hay que celebrar la supuesta Semana Santa, que ya de eso yo hablé anteriormente. Es un invento de la Iglesia Católica Romana, del Imperio Romano, alabado sea el Señor, donde enseñan que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Cuando vamos a la historia, nosotros encontramos, alabado sea el Señor, y conforme al calendario de Dios, que lo explicamos anteriormente, alabado sea el Señor, vamos a terminar explicando sobre eso. Jesucristo no murió un viernes, sino que murió un miércoles. No resucitó un domingo, sino que resucitó un sábado. De eso vamos a hablar al final. Bendito sea el Señor. Habíamos hablado que la Pascua tiene sus fundamentos en las 7 fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Israel, no la iglesia. Escuche bien. Israel, para celebrar cuando salieron de Egipto. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, termina la ley. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, terminan los sacrificios, los ritos y las ceremonias del antiguo pacto. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, terminan las maldiciones y las maldiciones generacionales que usted oye por ahí, mucha gente hablando de maldiciones generacionales. No estamos bajo maldiciones generacionales porque Cristo en la cruz las crucificó todas. Bendito sea el Señor. Y en Jesucristo se cumple la ley. Para entonces, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, comienza un nuevo pacto, lo que llaman la dispensación de la gracia. Una dispensación es un periodo de tiempo que se mide. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo resucita entre los muertos, comienza un nuevo pacto. Ya no estamos bajo el pacto anterior, donde habría que sacrificar al Cordero, donde había que ir 3 veces al año a Jerusalén, en la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, donde tenía que ir todo varón. Y esto es importante, porque están metiendo todas las cosas del antiguo pacto en la gracia. Y recuerdo que hace como unos 10 años atrás celebraron aquí la fiesta de los tabernáculos, a la manera, alabado sea el Señor, de los hombres, no como dice las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y por ahí están metiendo ya nuevamente, están hablando de las primicias y metiéndolas otra vez dentro de la iglesia, pero de otra manera. En las primicias, alabado sea el Señor,
Se celebraba la Pascua el día 14, miércoles 14. El día 15 comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y el tercer día eran las primicias, donde se llevaban los primeros frutos de la tierra. No existía el dinero. No se deje engañar por estos falsos apóstoles de hoy día y profetas y pastores avarientos, sedientos de dinero, metiendo el dinero en un tiempo que no existía. Alabado sea el Señor. Escuché bien. Israel salió en el 1513 de Egipto, el día 15. Alabado sea el Señor. Al otro día de la Pascua salió el día 15 por la mañana temprano. En el 1513. La moneda de cambio comenzó a circular en el 700 antes de Cristo, en lo que hoy llamamos Turquía. Bendito sea el Señor. Todavía tampoco había sido conquistado Israel. Bendito sea el Señor. Escuche bien, no se deje engañar por estos falsos avarientos. Alabado sea el Señor. Escuche bien. Dios mandó a Israel a celebrar estas 7 fiestas, donde encontramos que la primera fiesta y su fundamento era la Pascua. Segundo, los panes sin levadura. Tercero, las primicias. Cuarto, Pentecostés. Quinto, el de las trompetas. Sexto, el día de la expiación. Y séptimo, el día de los tabernáculos. Bendito sea el Señor. Israel tiene que celebrar estas 7 fiestas. Y aunque muchas de estas cosas están detenidas por el momento, porque todavía no se ha cumplido, mi amado hermano, la última semana de Daniel, está detenido el reloj de Dios. Dios está trabajando con la iglesia, pero cuando la iglesia se vaya, Israel construya su tercer templo, no el cuarto, el tercer templo en la vieja Jerusalén, no en el monte del templo, donde el segundo templo nunca estuvo allí, ni el primero. En la vieja Jerusalén, en la parte sur. Alabado sea el Señor. Cuando la iglesia se vaya e Israel construya su tercer templo, comenzarán nuevamente los sacrificios y las ceremonias del antiguo pacto, antiguo testamento, y comenzará nuevamente la ley a tener vigencia para Israel, pero la iglesia no va a estar aquí. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien. Para el tiempo de Jesús se calcula que habían 3 millones de judíos dispersados por todas las naciones. Historiadores dicen que a la Pascua llegaban a Jerusalén entre 100,000 a 250,000 judíos. Alabado sea el Señor. El Cordero Pascual había que examinarlo durante 4 días. Escuché bien, durante 4 días. Y Jesucristo tuvo que ser examinado de la misma manera. El día 11 en nuestro calendario cayó el domingo. Y habíamos dicho anteriormente que cuando para este tiempo, alabado sea el Señor, todavía no existían los nombres de los días de la semana. Habíamos hablado sobre eso. Bendito sea el Señor. Y que no se llevaba el conteo de los días, de los meses, como se lleva ahora. Todo eso lo dijimos en el primer capítulo. Por eso es importante comenzar el primer capítulo. Escuche bien. El sumo sacerdote va a ver el cordero y lo lleva al templo. Y lo dejaba en el templo hasta el día 14. Desde el día 11 hasta el día 14. 4 días. Y se contaba de tarde y mañana. No como ahora nosotros lo contamos día y noche. El calendario de Dios está en Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante. Habíamos hablado ya sobre eso. El cordero era llevado mediante una procesión que se llevaba a cabo por un pasillo constituido por los sacerdotes y la multitud que se encontraba en Jerusalén. El cordero sería examinado por 4 días para ver que no tuviera defecto. Se inspeccionaba su pelaje. Tenía que ser de 1 año, no podía ser mayor ni tampoco menor. Robusto, no podía tener manchas. Tenía que ser blanco completamente. Se le examinaban sus ojos, no podía estar enfermo.
sus patas, su postura, si corría bien, si podía brincar, si tenía todas sus extremidades. Al examinarlo, sería declarado perfecto y apto para el sacrificio. Ahora escuche bien. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tendría que pasar por el mismo proceso. Camino al Calvario para morir por nuestros pecados. Tenía que ser examinado por los sacerdotes y al final por el sumo sacerdote. El mismo proceso que pasaba el Cordero escogido para la Pascua. Cuando vamos a Lucas capítulo 19, versos 29 al 40, dice de la siguiente manera. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino, un burrito, atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Oiga bien, el Señor, cuando vamos a la historia, para el tiempo que vivió Jesucristo, al único que se le podía llamar Señor era al César, a nadie más. Y se le llamaba Señor a alguien más. Alabado sea el Señor, era sacrificado en la cruz, le cortaban la cabeza. Jesucristo dijo, el Señor, de la palabra Kyrios, el amo, el dueño, lo necesita. Alabado sea el Señor. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, los dueños dijeron, ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron encima a Jesús. Y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y escúcheme bien, cuando habla de las piedras, no está hablando de piedras literales. Es el problema del asunto de las interpretaciones. Hay que buscar el contexto en que ocurrieron las cosas. Hay que buscar el contexto cultural. Hay que buscar el contexto teológico. Hay que buscar las costumbres. Hay que buscar todo para encontrar que las piedras, los fariseos les llamaban piedras o perros a los gentiles. No eran piedras literales. Alabados al Señor. Ahora escuche bien. Lucas capítulo 19, verso 37. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esta, mi amado hermano, es la forma en que el pueblo se gozaba al ver pasar al Cordero que había sido escogido para ser sacrificado en la Pascua. Bendito sea el Señor. El Cordero sería examinado por 4 días para ver que no tuviera defecto. Al examinarlo sería declarado perfecto y apto para el sacrificio. Y vamos al primer examen y al primer día. 4 días de examen. Mateo capítulo 21, verso 23 al 37. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes, oiga bien, sacerdotes y los ancianos, parte de los fariseos, en el contexto de Mateo capítulo 22, verso 15, alabado sea el Señor, vinieron los principales sacerdotes ancianos del pueblo,
se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad haces esta cosa? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esta cosa. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, arriba, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondieron a Jesús y le dijeron, no sabemos. Y él les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense bien, fue examinado el primer día por los sacerdotes, parte de los fariseos, alabados al Señor, y por los ancianos de Israel. Segundo examen, segundo día. Mateo capítulo 22, verso 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, que también eran parte del Sanedrín. Sanedrín quiere decir concilio. Siempre se habla de los fariseos y los saduceos y a veces de los escribas. Tenemos también a los herodianos que también eran parte, alabados al Señor, del gobierno del concilio o del Sanedrín. Oiga bien, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, otra de las religiones que componían el Sanedrín o concilio, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar las contribuciones al pueblo romano? Oiga bien, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, quiere decir que sabía por qué estaban haciendo la pregunta, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y le llamó hipócrita. ¿Por qué le llamó hipócrita? Porque conocían la ley. Alabados al Señor. Conocían el decálogo, el pacto del Sinaí, compuesto por 10. Oiga bien, lo que llamamos 10 mandamientos o el decálogo, donde ahí Dios le dio 10 leyes morales al pueblo de Israel a través de Moisés. De la primera ley moral a la cuarta son leyes morales para tener relación con Dios. Oiga bien, y del 5 al 10 son leyes morales para tener relación con el prójimo. Ellos conocían la ley moral del pacto del Sinaí y conocían los 613 mandamientos que vinieron, lo que se conoce como la ley de Moisés, comenzando desde Éxodo capítulo 21, verso 1, hasta Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 30. 613 mandamientos. Ellos le añadieron por encima 265 mandatos orales, más 7 lavamientos diferentes de agua para no contaminarse, los cuales lo pusieron por encima de lo que Dios había establecido. Conocían perfectamente la ley. Por eso le llamó hipócrita. Alabados el Señor. Y sabía por qué le venía la pregunta. Le dijo, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, salario de un día. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Él le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, dice, se maravillaron y le dejaron y se fueron. Segundo día de examen. Bendito sea el Señor. Pasó el segundo examen. Tercer día de examen y tercer examen. Mateo capítulo 22, verso 23 al 33. Dice, aquel día vinieron a él ahora los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos creían que existía ángel, contrario a los saduceos,
que no creían en la resurrección, ni creían tampoco que existían los ángeles. Mire por quién era gobernado Israel. Por grupos políticos, religiosos, vestidos de religiosos. Como encontramos hoy día, alabado sea el Señor, muchos, diga bien, políticos vestidos de religiosos y religiosos vestidos de políticos. Bendito sea Dios. Y escuche bien, en aquel día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los escribas eran los encargados de enseñar la ley, guiar al pueblo. Los saduceos eran encargados del culto en el templo. Y los escribas, alabados al Señor, que eran sacerdotes levitas también, tenían que encargarse de ir escribiendo, copiando los manuscritos, copiando los manuscritos nuevos, porque los manuscritos se iban degradando. Bendito sea el Señor. Le dijeron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. Le dijo, en la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, porque no creían en la resurrección, él le dijo, en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, porque tampoco creían en los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, le dijo, respecto a la resurrección de los muertos, que ustedes no creen, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. En Lucas capítulo 20, verso 39 y 40, hablando del tema de la resurrección, dice, respondiendo algunos de los escribas, le dijeron, maestro, oiga bien, los escribas, no los saduceos, que no lo aceptaban, los escribas le dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Ahora, debía de ser declarado perfecto, sin defecto, debía ser llevado delante de la presencia de Caifás. ¿Por qué? Porque Caifás era el sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Fue examinado por 3 días. Hará falta el sumo sacerdote para declararlo perfecto y apto para el sacrificio. Bendito sea el Señor. Tenía que ser llevado a la presencia de Caifás, al pretorio y a Pilato. 4º día de examen. Oiga bien, y 4º examen, 4º día. Marcos capítulo 14, versos 53 al 64. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, a Caifás. Este era el último. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno dijo un falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Oiga bien, pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada?
¿qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntarle, le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? ¿Eres tú el ungido? Cristo significa ungido. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías? Alabado sea el Señor. Le preguntó porque el Mesías, el ungido, era el Mesías que estaban esperando para libertar. Oiga bien, a Israel del pecado, pero ellos lo esperaban como libertador del imperio romano, de la esclavitud del imperio romano. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el ungido? ¿El Hijo de Dios, el bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oiga bien, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole a él digno de muerte. Los fariseos, los saduceos, los herodianos habían examinado a Jesús durante 4 días conforme a las escrituras. Ahora faltaba el sumo sacerdote Caifás, que tenía que proclamarlo perfecto y apto para el sacrificio. Entre todos ellos condenaron a Jesús declarándole digno de muerte. Marcos capítulo 14, versos 63 y 64 dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Oiga bien, ahora Jesús, el Cordero de Dios, ya había pasado el examen de los 4 días conforme a las Escrituras. Había sido declarado perfecto y condenado para el sacrificio por los propios líderes religiosos. Los intérpretes de la ley no reconocieron a Jesús como el Cordero que sería sacrificado por toda la humanidad y que reemplazaría los ritos, ceremonias y sacrificios de animales que no pudieron nunca borrar el pecado del pueblo de ellos y de toda la humanidad. Por eso que cuando Jesucristo muere en la cruz, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado y en la cruz hasta allí llegó la ley, los ritos, ceremonias del antiguo pacto. Alabado sea el Señor. Los sacrificios llegaron hasta allí. Las maldiciones generacionales llegó hasta allí. Las maldiciones llegaron hasta allí. Fueron clavadas en la cruz. Y ahora ya no estamos bajo la ley, ni para hacer sacrificio, porque Jesucristo es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestro sacrificio. Estamos bajo un nuevo pacto, dice Pablo, con mejores promesas que el antiguo. Bendito sea el Señor. Sin embargo, los falsos apóstoles y profetas modernos y muchos falsos maestros de hoy día, y evangelistas y pastores, no todos por supuesto, la gran mayoría están llevando a la iglesia nuevamente al judaísmo, al antiguo pacto, que nunca pudo hacer nada por el hombre. Fue un yugo, dijo Pedro, que nunca pudieron llevar. Por eso que fue Jesucristo dijo, llevad mi yugo, que fácil y ligera mi carga. El antiguo pacto fue un yugo que nunca pudo lograr absolutamente nada. Jesucristo tiene mejores promesas para nosotros. No se deje engañar por los falsos de hoy día, maestros de la finanza. Alabado sea el Señor. Negociantes del templo, que lo único que hablan es de dinero, de prosperidad material, llevando a la iglesia al materialismo y apartando a la iglesia de la parte espiritual. No se deje engañar, conozca las Escrituras. Bendito sea el Señor. Llevo años diciendo lo mismo. Sin embargo, mucha gente todavía sigue siendo arrastrada por estos falsos maestros. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Los siguen arrastrando y la gente sigue caminando
como si estuvieran hipnotizados y siguen entrando dentro de la teología del reino presente, dominio y restauración. Los están llevando al judaísmo. Están metiendo nuevamente la celebración, oiga bien, de las primicias. Alabado sea el Señor. Y la celebración, mi amado hermano, de guardar el sábado nuevamente. Y muchas de las cosas y fiestas de Israel. Y un montón de cosas del antiguo pacto. No todas, porque no le conviene. Bendito sea el Señor. Estamos bajo mejores promesas. Todos los sacrificios y ceremonias del antiguo pacto quedaron atrás en la cruz. Y cuando Jesucristo resucita con unas nuevas y mejores promesas de vida eterna. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Ahora Jesús, el Cordero de Dios, ya había pasado el examen de los 4 días conforme a la Escritura. Había sido declarado perfecto y condenado para el sacrificio por los propios líderes religiosos. Los intérpretes de la ley no reconocieron a Jesús como el Cordero que sería sacrificado por toda la humanidad, que reemplazaría los ritos, ceremonias y sacrificios de animales que no pudieron borrar el pecado del pueblo, de ellos, ni tampoco de la humanidad. Ahora, su ambición de poder político junto al imperio romano, su envidia, su codicia por la riqueza, como hoy día, para vergüenza de ellos, Dios, oiga bien, no el diablo, Dios utiliza ahora un idólatra prepotente llamado Poncio Pilato para declarar a Jesucristo justo, perfecto e inocente, lo que ellos, siendo los maestros de la ley, no reconocieron. Juan capítulo 1, versos 6 al 11 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo fue hecho por él, por Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. Dice, y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pilatos, oiga bien, Poncio Pilato, declara ahora a Jesucristo justo, perfecto e inocente. Mateo capítulo 27, verso 11 al 14 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador, el impío, idólatra, se maravillaba mucho. Oiga bien, se cumplió Isaías capítulo 53, verso 7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Poncio Pilato fue el 5º gobernador de la provincia romana de Judea. Alabado sea el Señor. El imperio romano cambió el nombre de Judá por provincia de Judea entre los años 26 después de Cristo y 36 después de Cristo, la cual fue creada en el año 6 después de Cristo. Oiga bien, por emperador romano Augusto, que gobernó del 27 antes de Cristo al 36 después de Cristo. Fue nombrada provincia de Judea en el año 6 por Augusto, quien gobernó durante ese tiempo. Mateo capítulo 27, verso 15 al 24, dice: en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar un preso del pueblo, el que quisiesen. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo a Pilato: ¿quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia, fíjate bien lo que dice la Escritura, sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer de nombre Claudia Prócula, le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese Jesús muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó sus manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Oiga bien cómo lo mencionó Pilato: justo, perfecto, puro, justo. Allá vosotros, bendito sea el Señor. Allí fue declarado justo, o sea, perfecto, listo para el sacrificio por un impío, prepotente e idólatra. Juan capítulo 18, verso 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no he hallado delito alguno en él. Juan capítulo 19, verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles del templo, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. 2. Mateo capítulo 27, verso 24. Viendo Pilato que él nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este hombre, de este justo, allá ustedes. 3. Lucas capítulo 23, verso 22. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho. Ningún delito de muerte hallo en él. Le castigaré pues y le soltaré. Jesús fue declarado perfecto por el tribunal no judío en 4 ocasiones, equivalente a los 4 días que se examinaba el Cordero Pascual. 4 veces en el tribunal un hombre idólatra, prepotente, oiga bien, lo encontró justo y lo encontró perfecto, para vergüenza, oiga bien, para vergüenza de los líderes religiosos. Un pagano idólatra que iba por encima de toda la autoridad del Sanedrín, para vergüenza de ellos. Ellos no lo reconocieron como el Cordero Pascual, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Lucas capítulo 23, verso 44 al 48 dice: como era con la hora de sexta, o sea, la hora del mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Otro impío, oiga bien, idólatra, le dio gloria a Dios diciendo lo que no hicieron los líderes religiosos, que estaban ciegos por la envidia, porque sabía que si Jesucristo se proclamaba rey, terminaría, mi amado hermano, la riqueza y el poder político que tenían sobre el pueblo. Este hombre dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, que habían muerto, se levantaron, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo que no vieron los líderes religiosos. Poncio Pilato, pagano idólatra, declara a Jesucristo justo, perfecto, inocente. En 4 ocasiones, el centurión y los soldados que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Los paganos, los idólatras, reconocieron y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Los líderes religiosos, escuche bien, los líderes religiosos, número 1, no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hay 456 profecías acerca de Jesucristo, que lo señalan como el Mesías, como el Hijo de Dios, dónde nacería, sobre su muerte, etcétera. 456 profecías. Número 2, no quisieron reconocer que sus enseñanzas no eran correctas. Número 3, no quisieron reconocer que tendrían que terminar con sus enseñanzas y todos los sacrificios del templo, que era lo que le daba poder político y religioso a los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo. Y escuche bien, los líderes religiosos que quieren ser políticos terminan siendo políticos disfrazados de religiosos. Para aquellos hoy día, escúcheme bien, de aquellos creyentes que quieren entrar dentro de la política y aquellos creyentes que han entrado en la política, que hemos visto los malos testimonios que han dejado, los fraudes que han cometido, la corrupción que han hecho, igual que los otros políticos, que se han contaminado entrando dentro de la política, creyendo que van a lograr hacer algo, que van a cambiar algo que no lo han podido hacer ni lo podrán hacer jamás. Porque cuando entran dentro de la política, no importa el partido que pertenezcan, tienen que atenerse a la agenda del partido. Y si no se atienen a la agenda del partido, se tienen que ir de su escaño o tienen que irse independientes. Ninguno, oiga bien, ninguno con la edad que yo tengo, alabado sea el Señor, y los 44 años que voy a cumplir ahora el 3 de mayo, no he visto ni uno solo que ha entrado dentro de la política y ha podido hacer algo. Solamente meterse de seguir los corruptos y corromperse dentro de la política. Muchos no les gusta eso, ni escuchar esto que estoy diciendo. Alabado sea el Señor, porque aman más la política que el cristianismo. Bendito sea el Señor, porque buscan el poder igual que los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo. Poder político que le da poder para tener riqueza, poder para gobernar. Escuche bien, los religiosos que quieren ser políticos terminan siendo políticos disfrazados de religiosos, como los del tiempo de Jesucristo. Y lo hemos visto. Ahí están las evidencias de tanta gente que ha dejado, oiga bien, el cristianismo para meterse dentro de la política. Lo que han hecho es ensuciar el evangelio con sus malos testimonios, con los fraudes y la corrupción, mi amado hermano, que han cometido. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir el próximo lunes. Alabado sea el Señor con este estudio que comenzamos el lunes pasado. De la manera que se examinaba el cordero para el sacrificio, Jesús, el Cordero de Dios, tenía que ser examinado. Sé que estas palabras que he dicho al final son palabras que mucha gente no le gusta, pero es la realidad. Jesucristo nunca se metió dentro de la política del Imperio Romano. Pablo nunca se metió en la política del Imperio Romano. Solamente lo que tenemos es que orar por ello. Pablo dice, para que tengamos paz. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Vamos, en esta noche vamos a reconocer los hermanos que han estado con nosotros. Hermana Allí Domenech,
lo dijimos al principio, hermano Andrés, Andrés Domenech, Dilaila, Guadalupe, alabado sea el Señor, Yani Guadalupe, Zulma Arocho, Dios te bendiga, Zulma, saludo allá a Piro, alabado sea el Señor, hermana Isaura Rosa, Dios le bendiga a mi hermana Isaura, bienvenida también en esta noche, alabado sea el Señor, dice bendición hermano, oración por mi hija Yanilza, que está en diálisis, ok, estaremos orando al final, Francisco Cruz, pastor, Dios le bendiga en esta noche. Saludos. Y hermana Blanca Iris, que también está viendo en esta noche. Oración por el señor Hernández por salud, diagnóstico de cáncer. Y por Cristian por salvación, por sabiduría y fortaleza. Vamos a estar orando también por Joana, por fortaleza y confianza. También está con nosotros en esta noche hermano Pastor Leonardo Benítez, Dios le bendiga, Pastor, bienvenido en esta noche. Hermana África, Dios te bendiga, África, bienvenida. Isabel Amoros, Dios le bendiga, mi hermana, saludos. Por aquí tenemos, alabado sea el Señor. Hermana Sonia Domenech nos saluda también. Dice, Dios siga bendiciendo y protegiéndole siempre. Hermano Wilfredo Adorno, Dios le bendiga. Wilfredo Encarnación, perdóneme. Saludo, hermano Wilfredo, a toda su familia. Hermana Miriam Maldonado Grajales, bienvenida en esta noche, hermana Miriam. Alabado sea el Señor. Hermana Rosa Iris Medina Álamo, Dios le bendiga a mi hermana, bienvenida, saludos a su esposo, alabado sea el Señor. Vamos a ver si hay algún otro por aquí, todo lo que está en el teléfono, bendito sea el Señor. Queremos recordarle que todos los domingos a la 1 de la tarde se transmite el culto de la iglesia Apocalipsis 4.1, sube acá, que pastora nuestro hermano Pastor Leonardo Benítez. La calle Dorado en Río Piedras, Puerto Rico. Recuérdense el culto a la 1 de la tarde los domingos. Te lo consigue como Leonardo Benítez en Facebook. Te lo recomendamos. No se lo pierda ahí. Recuérdese siempre compartirlo cuando termine. Bendito sea el Señor. Vamos a prepararnos para orar. Recuérdese en esta noche, tan pronto terminemos el estudio de esta noche, el programa, comparta estos programas, estos videos. Nosotros, tanto el pastor Leonardo Benítez como este servidor y mi esposa, no recibimos dinero por el contenido que subimos a las plataformas de Facebook, ni tampoco al canal de YouTube. No vendemos el evangelio. No recibimos dinero por este contenido que subimos. Yo personalmente he tenido acercamientos para monetizar, quiere decir para recibir dinero de estas plataformas, y los he rechazado. Hay otros que están usando esta plataforma para hacer dinero. Alabado sea el Señor. Nuestro objetivo no es hacer dinero, sino que las vidas se salven, que la iglesia sea edificada, y en este tiempo donde escasea la palabra, como sucedía para el tiempo de los jueces, alabado sea el Señor, es necesario que estos programas, estos estudios se compartan. Bendito sea el Señor. Nos preparamos para orar y usted prepárese para recibir del Señor lo que usted le está pidiendo, lo que está esperando. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos las gracias, Dios mío, una vez más, por la bendición que tú nos has dado de poder nuevamente difundir tu palabra. Señor, la gloria y la honra siempre, Padre bueno, es para ti. Mire que esta hora, mis hermanos que han estado con nosotros, los que lo van a ver luego cuando se comparta, Padre, Señor, yo te ruego en esta hora por nuestras peticiones, Señor, por las peticiones de mis hermanos. Glorifícate en cada petición
Señor, que hay ahora mismo en el chat, Padre bueno, todos aquellos que le han escrito. Señor, por la hija de hermana Isaura, alabado sea el Señor, que está en diálisis. Señor, por la señora Hernández, por salud, diagnóstico de cáncer. Por Cristian, por salvación y sabiduría. Por Joana, por fortaleza y confianza. Y por todas las peticiones, Señor, que se han puesto en el chat y aquellas que no se han escrito, Señor, pero están en la mente. Alabado sea el Señor en el deseo de cada hermano en esta hora. Padre, contesta cada petición. Glorifícate en esta hora con cada petición contestada. Y que cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, traiga crecimiento espiritual a nuestra vida. Aumente nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre bueno. Y en toda petición contestada, Señor, tu nombre sea engrandecido, sea glorificado, sea enaltecido, Señor. Padre, en esta hora mira a los enfermos. Señor, no importa la enfermedad donde esté el enfermo, no importa la enfermedad, la magnitud de la misma, el tiempo que lleve, lo que haya dicho los médicos, Padre. Para ti no hay nada imposible y nosotros unidos en esta noche lo creemos, Señor. Glorifícate en esta hora, en toda enfermedad y en toda dolencia, Señor. Tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra con milagros, con sanidades, con prodigios para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Mira aquellos que pasan por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida, aquellos que oyen voces que le dicen que maten a otras personas. Padre, por tu palabra que dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Con la autoridad de esa palabra los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Y con la autoridad de tu palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy, dice Cristo. Por esa palabra y con esa autoridad ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Aquellos que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdónale. Lávale con tu sangre. Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que estuvieron en la iglesia, pero por alguna razón se apartaron. Padre bueno, te lo presentamos en esta hora. Señor, incluimos también a Marilyn Rodríguez en esta oración, Padre bueno. Señor, en esta hora, Padre bueno, alabado sea el Señor, Padre Santo, en esta hora, Señor, Padre, te pedimos por aquellos que estuvieron en la iglesia, se apartaron por alguna razón, pero hoy vienen arrepentidos. Perdónalo, restáuralo, Señor, en esta hora. Y aquellos que todavía no reciben el bautismo del Espíritu Santo, lo anhelan, están pidiéndolo, deseándolo, da cual ya no se habla, no se ministra en la iglesia, pero ellos lo desean. Tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra desciende Espíritu Santo y fuego y entra y transforma, regenera, transforma, santifica, produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Y en esta hora te pedimos encarecidamente que derrame dones espirituales sobre la iglesia. Hoy día, donde se ha metido la metafísica, la psicología, la brujería, la santería, el ocultismo dentro de la iglesia, la adivinación con tanta gente, profetizando tantas adivinaciones, Padre bueno. Señor, dones genuinos del Espíritu Santo, manifestados por el Espíritu Santo, para bendición y crecimiento de la iglesia. Y en esta hora, derrama bendiciones sobre la obra, tu obra, sobre los pastores, Señor, sobre la iglesia en esta hora. Y glorifícate en cada uno de mis hermanos. Bendícelos en sobreabundancia, Padre bueno. Y todos aquellos que van a ver este estudio más tarde cuando se comparta, Padre bueno. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Y amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes con la tercera parte de este estudio, de la manera que se examinaba el cordero para el sacrificio. Jesús, el Cordero de Dios, tenía que ser examinado de la misma manera. Vamos para la parte 3 de este estudio.
estudio. Repáselo, haga sus apuntes y compártalo. Alabado sea el Señor. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo.